Muy bien, muy buenos días familia, Visión, Vida y Poder. Los bendigo en el nombre poderoso del Señor, tanto los que estamos aquí presencialmente como los que estamos en nuestras casas. Damos gloria al Señor por esta gran oportunidad que tenemos de estar en su presencia, de reunirnos, de estar con oídos atentos, de estar con corazón dispuesto para estar disfrutando de su presencia, para no permitir que nada nos distraiga, que nada nos saque, que nada completamente nos desconcentre de lo que es la presencia del Señor. Yo les voy a invitar para que vayamos a Eclesiastés, el capítulo 3, y allí en el libro de Eclesiastés nos dice la palabra del Señor, el versículo 1 en adelante, nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Aleluya, escuche esto. Cualquier 80, 90 o 100 años que Dios te dé de vida, ese tiempo es para administrarlo. Amén. Y sea que una persona quiera o no quiera vivir bajo una agenda, consciente o inconscientemente, vive bajo una agenda. Y escuche esto, y esa agenda, cuando usted se sujeta a que es la hora del desayuno, usted sabe que eso es una agenda. Cuando es la hora de sentarse a estudiar, usted sabe que eso es una agenda. Cuando usted se sienta en el televisor y ve una película y se prepara unas crispetas bien espectaculares, eso es una agenda. Es decir, se toma un tiempo para todas las cosas. Amén. Y usted debe entender que cuando usted toma un computador, un celular, usted debe identificar que todo eso es una agenda y es un tiempo. Ahora, la pregunta es el tiempo en el cual tú administres. La pregunta es ¿qué tanto aprovechas y administras ese tiempo? ¿Por qué? Porque es tiempo. Usted no puede decir, no, lo que pasa es que yo voy a dormir hoy martes hasta las 10 de la mañana, cuando usted sabe que tiene un horario y tiene una agenda para cumplir en una empresa, en un trabajo. ¿Es así o no? Dile a tu hermano, todo tiene su hora. Amén. Cuando usted está aquí fue porque usted identificó que es un tiempo especial para venir a buscar a Dios. Es un tiempo especial para adorar. Es un tiempo especial para hacer las cosas que son divinas, que son de Dios. Amén. Entonces todos los días tenemos una agenda. Escuche esto, cuando usted tiene niños, los niños deben, en la medida que van creciendo, ellos van tomando conciencia y van madurando. Al principio usted les habla y ellos tienen la información. Amén. Y ellos van asimilando, y cuando ellos tienen un poquito más de conciencia, ese conocimiento, esa instrucción que usted les da, eso se convierte en sabiduría. Así que el niño identifica el tiempo de desayunar. ¿Es fácil o difícil sentar a un niño a desayunar? Es difícil, ¿cierto? Hasta que usted le hace entender al niño que es hora de sentarse, ¿verdad? Y que ese tiempo es para desayunar. Hay un tiempo en el cual un niño necesita identificar el tiempo de diversión y el niño va entendiendo. Usted va a entender, el niño hay que instruirlo a que es un tiempo que puede tener un carrito, puede jugar, puede hacer estas cosas, pero es un tiempo. Y la pastor va a predicar sobre esto y no, hay que identificar los tiempos. Amén. Y hay que identificar que cuando estamos en un tiempo de adoración al Señor, es un tiempo que no debemos permitir que nada nos distraiga y que nada genere desorden en el culto. Que nada nos distraiga. Que cualquier persona que entre debe guardar el lugar que debe tener. Viene, se sienta. Si no viene a escuchar la palabra y a adorar, no es el tiempo de distraer. Es tiempo de estar ¿qué? Concentrados en la presencia del Señor. Así que yo le pedí el favor a los servidores que a las 11 de la mañana me cierren la puerta. Y que únicamente entra cualquier persona con niños grandes o pequeños después del culto con mucho gusto. Amén. No es hora de abrazar en la mitad del culto. No es hora de orar por nadie en la mitad del culto.
No es hora de estar en un celular cuando usted está adorando en la palabra. La música no es cualquier cosa, la música es adoración. Cuando usted está en la palabra, si el celular no le sirve para ver la Biblia, entonces guarde el celular y saque una Biblia y acostúmbrese a traer una Biblia. Amén. Si el celular es una distracción, eso no es reverencia al Señor. Ahora tenga en cuenta esto, la gente nueva que viene a la iglesia va a aprender de usted la reverencia o la irreverencia, darle el lugar a la palabra o ser indiferente a la palabra. Pastor, ¿usted por qué está diciendo esto? Porque hemos visto que en el culto se nos ha presentado desorden y necesitamos tener orden. Ahora, todo servidor que está en la iglesia puede perfectamente servir y a la vez estar adorando y estar atento a la palabra. No necesariamente un servidor tiene que estar volteando, distraído en otra cosa, tener la mente en otra cosa. Puede estar sirviendo y puede estar también alabando y siendo un ejemplo de reverencia en la presencia del Señor. Dile a tu hermano, no permitas la distracción ni la irreverencia. Amén. Al principio del culto usted saluda a todo el mundo. Antes de comenzar, bienvenidos. Que llegó una persona que invité en los próximos 10 minutos en el culto, con mucho gusto que venga y se siente. Cuando una persona está aquí dirigiendo adoración y dice, bueno, con mucho gusto, es tiempo de que usted le dé la bienvenida a su hermano, lo abrace, ese es el momento. Amén. No es ningún otro momento. Al final del culto, bueno, ahora sí plenamente, entonces le damos la bienvenida a una persona, la abrazamos, ministramos, qué sé yo, pero no en el culto, no en la administración. Porque todo eso es distracción y es desorden en el culto. Dile a tu hermano, todo tiene su tiempo. Y este es un tiempo de estar atentos a la palabra. Este es el tiempo de estar atentos cuando estamos cantando a la adoración. Cuando la gente no entiende lo que es la música dentro de la iglesia hacia el Señor, no ha entendido lo que es adoración. Y en ese momento estamos subordinando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo y lo estamos rindiendo al Señor. En ese momento, cuando nosotros adoramos, baja el fuego del Señor que nos inspira y les aseguro que el Señor quema mucha basura que pasa por nuestras mentes y nuestro corazón. Porque Él es fuego, ¿qué? Purificador. Él es fuego purificador y fuego consumidor a la vez. Pero Él es fuego purificador y santifica nuestra adoración. Y cantamos con entendimiento. Cuando usted le ve una canción ahí o escucha la letra, usted piense de esta manera, ¿cuál es el significado de esa canción hacia el Señor? Piense usted de esta manera, escuche esto. Cuando usted quiere dedicarle un tiempo especial a alguien, usted contrata unos mariachis. ¿Cuál es la intención de su corazón? ¿Qué quiere usted expresar a esa persona a la cual usted le va a dar una serenata? ¿Qué mensaje usted quiere que esa persona entienda? Y yo le aseguro que usted quiere que esa persona entienda el mejor mensaje, que esa persona es muy importante para usted, que esa persona tiene un valor muy grande, que ese momento es sagrado y es especial, y que esas letras van dedicadas a esa persona. Hemos expresado ese tipo de actitud del corazón, ¿verdad? Imagínense hacia el Señor. ¿Qué debemos expresar en nuestro corazón hacia Él? Por eso nosotros debemos mirar las canciones, porque las canciones son inspiradas en la palabra. Yo les invito para que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Y mira lo que está diciendo la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pastor, ¿y qué con esa palabra? Yo con esa palabra puedo tener comunión con Dios. Solo con esa palabra yo puedo entregarme al Señor. Solo con esa palabra yo puedo desarrollar una relación con Él. Usted me pregunta, pastor, ¿y cómo? Señor, gracias que tú eres mi creador. Gracias, Señor, que antes de que nada existiera, Señor, tú hiciste los cielos y la tierra. Y tú me incluiste a mí dentro de los seres para habitar la tierra. Y aquí estoy. No solamente como una creación, sino como un hijo de Dios. Te reconozco como mi creador. Gracias, Señor de gloria, porque tú me pusiste aquí en la tierra, para que yo pueda invocarte a ti como el Dios todopoderoso, mi creador. Levanta tus manos.
Y dile: Señor amado, mi Creador, aquí estoy delante de ti. Te doy el lugar que tú mereces en mi vida como mi Creador y como mi nueva creación que tú eres en mi espíritu. Y te doy gracias que aquí estoy para ser edificado, pastoreado y fortalecido por ti, por el poder de tu palabra y por tu gran amor y misericordia. Te adoro de lo profundo de mi ser y te pido que me llenes con tu espíritu, que abras mi entendimiento y te reveles aún más a mi vida. Muchas gracias, amado Creador, por tu gran amor. Amén. Fíjese cuánto salió únicamente de esa palabra. Y si yo le muestro el versículo 2, también le puedo mostrar que se puede hacer un devocional, se puede reflexionar y se puede tener comunión con Dios. Desde cualquier palabra de Dios yo me puedo entregar a Él. Así que la palabra siempre me está enseñando que mi actitud debe ser ¿qué? Reverente. Identifiquemos los tiempos. Habrá un tiempo de estar en cine, habrá un tiempo que usted se meta a las redes sociales, habrá un tiempo que usted llame personas, pero este es el tiempo de la palabra y del culto. Y que nada distraiga. Y en tu casa también instruya a sus familiares para que cuando vengan a la iglesia, ellos sepan que cuando vienen, ellos vienen en reverencia. Y que si no vienen a la iglesia a recibir de Dios, me esperen allá afuera hasta que termine el culto. ¿Les parece sabio lo que les estoy diciendo? Denle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Habrán algunas personas que se choquen con un mensaje como estos. Habrán otros que tomen lo que es correcto, pero ¿qué pasa? Que lo más importante es entender el mensaje que se quiere transmitir. Amén. Hay mucha gente que se choca. La gente que se choca es la gente que no se le da la que sabemos de entender en el corazón. Es decir, no tiene la disposición y la voluntad. Y la acción nos va a enseñar que vamos a identificar los tiempos, o para los niños, o para la familia, o para nuestra vida personal. Así que cuando usted tiene una agenda, intencionalmente usted la traza. Pero cuando usted no tiene una agenda, de todas maneras usted se levanta todos los días a hacer algo. A trabajar, a comer, a leer un libro, a cualquier cosa, pero está sujeto de todas maneras, inconscientemente, a una agenda. Pero intencionalmente, aquí estamos sujetos a la agenda de la autoridad de la palabra del Señor. Y les aseguro que eso nos va a bendecir muchísimo, a todos. Y nos hace mucho bien. Hoy vamos a estar dando la enseñanza, la perspectiva bíblica de la liberación, parte 2. Perspectiva bíblica de liberación. Y la perspectiva bíblica de liberación, sencillamente hace 8 días tocamos la primera parte, el domingo pasado, y la primera parte tuvo mucho que ver con lo que el Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hablamos de que este mundo vive en la mentira y que el mundo cambió la verdad por la mentira. Y que la misma palabra del Señor ahora nos lleva hacia Dios, cambiando la mentira por la verdad. Y vimos cómo el solo hecho de reconocer la palabra del Señor como la verdad, como la autoridad, ya eso nos está liberando. ¿Por qué? Porque el reconocimiento de la inspiración de las Escrituras nos está remitiendo a relacionarnos ¿con quién? Con Dios el Padre, una persona. Con Dios el Hijo, una persona. Con Dios el Espíritu Santo, una persona. Y toda la palabra nos está remitiendo al Dios creador, al Dios que tiene un propósito con esta humanidad. Pero nos está revelando la voluntad, el designio de su voluntad, y el designio de su voluntad es una voluntad que es buena, que es agradable y es perfecta para nosotros. Y que es una voluntad en la cual podemos vivir. Así que la perspectiva de la liberación de la palabra nos está mostrando que Satanás es un espíritu que existe y que opera en el mundo y que tiene a la gente cegada. También la palabra nos está enseñando que hay una manera de ser libres de esa influencia.
Pero también la palabra de Dios nos muestra que hay seres espirituales malignos que son inteligentes, que se mueven, que tienen un orden, que tienen una jerarquía y que sencillamente estos espíritus de maldad influencian sobre las personas y que estos espíritus van dirigidos por la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Y escuchen esto, nosotros necesitamos identificar que en este mundo también poníamos el ejemplo de que en un automóvil usted va como piloto, usted lleva el automóvil a donde está dispuesto y que nosotros somos como ese automóvil. O a una persona la conduce Satanás o la conduce Jesucristo. Y cuando una persona intencionalmente sabe que va siendo dirigida por Jesucristo todos los días de su vida, tiene intencionalmente la conciencia de quién está dirigiendo su vida. Cuando usted se levanta y le dice: Señor, guíame en este día, dirígeme en mis pensamientos, en mis acciones, dirígeme en todo lo que tengo que hacer, que todo lo que haga sea para gloria de tu nombre, amado Jesús. En ese mismo momento usted le está entregando el control de su día, de su vida. ¿Qué está haciendo? Intencionalmente usted está reconociendo la influencia del Señor sobre su vida. Y hay mucha gente que tal vez ese mismo día que usted está entregando y dirigiendo su vida al Señor, ese mismo día hay gente que se levanta, desayuna, se va, y en el camino Satanás le tiene preparado un accidente, le tiene preparado un incendio. Tal vez ese es el día que le tiene preparado un dolor que comenzó a manifestarse y no le puso cuidado. Y pasó el tiempo y se le convirtió en una enfermedad terminal. Tal vez ese mismo día algo comenzó a pasar en la mente de una persona, comenzó a distorsionar la realidad, sus pensamientos, y de pronto le entró un espíritu de locura, porque eso puede llegar en algún momento de la vida, llega eso a la vida de un individuo. O tal vez personas nunca pensaron que ese era el día que iban a matar a una persona y les cambió la vida. Por una ira o por lo que sea, hicieron eso. Y quiero decirles que eso es una influencia espiritual en las personas. Así como ese tal vez es el día que usted se encuentra con un gran premio, con una bendición. Tal vez el día que usted entregó y el control del día al Señor, ese fue el día que a lo mejor usted dijo: por segundos me pasa por encima, por milésimas me coge, por lo que sea. Y usted experimenta también algo sobrenatural de Dios, una protección, una cobertura. ¿Por qué? Porque usted está bajo la influencia del Señor, porque usted vive bajo el reino de los cielos, porque el creyente en la tierra experimenta protección sobrenatural, porque el creyente en la tierra experimenta salud sobrenatural, porque nosotros experimentamos provisión sobrenatural, puertas abiertas de manera sobrenatural. Y eso nos está diciendo que estamos bajo la influencia del Señor. Pastor, ¿y entonces cuándo comienza la liberación? Pues hace 8 días yo dije: comienza con la aceptación de la verdad. Y la verdad es la palabra del Señor. Y la misma palabra nos va a remitir a quién es Jesucristo. Pastor, ¿quién es Jesucristo? El camino al Padre. Pastor, ¿quién es Jesucristo? La simiente prometida. Pastor, ¿quién es Jesucristo? El libertador de las consecuencias eternas del pecado, el que perdona los pecados. Pastor, ¿quién es Jesucristo? El que tomó mi lugar en la cruz. Pastor, ¿quién es Jesucristo? El mediador del nuevo pacto de gracia. Y hoy vivo bajo la gracia de Dios en Cristo. Pastor, ¿quién es Jesucristo? El que rompió mis ataduras espirituales, el que me sacó de la autoridad de las tinieblas, el que me sacó de la autoridad de Satanás, porque antes vivíamos en tinieblas, sin pacto, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Dile a tu hermano: fue liberación. Entender, haber tomado la verdad de la palabra y habernos apropiado, haber creído la verdad de la palabra.
Les voy a invitar para que vayamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Amado Señor, muévete con la palabra que tú tienes en este día para pastorear, para edificar, para fortalecer, amado Señor. Y que en este tiempo, Señor de gloria, Padre, la iglesia, Señor, no solamente esta iglesia, sino todo lugar donde se invoca tu nombre, todo lugar donde escuchan la palabra, Señor de gloria, venga una luz profunda, una luz clara como nunca, un mover, un avivamiento, un discernimiento, Padre, especial de la palabra en este tiempo. Una, Señor amado, conciencia, una inteligencia sobrenatural dada por ti, donde Jesucristo es revelado, es formado, Señor, donde tu carácter se forma en nuestra vida y donde tú te preparas una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y donde tu iglesia toma la conciencia como nunca, amado Señor, que es el pueblo que tú has dejado, Padre, no solamente como testimonio al mundo, sino como el lugar donde se ganan personas, donde se evangelizan personas, donde se enseña, Señor amado, tu presencia, tu voluntad, tu camino, para que gentes vengan al reino de Dios y salgan de las tinieblas a tu luz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces allí en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, miren lo que nos está diciendo la palabra. Versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que el evangelio está encubierto. Ahora, también nos explica el por qué está encubierto. Encubierto es escondido. Encubierto a la gente es impresionante, pero a mucha gente yo le predico el evangelio y yo le pregunto, ¿usted había escuchado algo como lo que le estoy diciendo? Y me dicen no. Por increíble que parezca, tanto predicador, por increíble que parezca, tanta gente en las iglesias. Y hay mucha gente que me dice, nunca había escuchado eso, nunca me habían explicado eso. Y hay gente que se ofende. Y hay gente que casi llora. Y me dice, muchísimas gracias por haberme hablado de ese mensaje. Muchísimas gracias por haberme hecho consciente de esto. Y creo que un predicador como Calvino pensaba de esta manera. Juan Calvino, ¿lo hemos escuchado? Él pensaba, el mismo mensaje que yo predico que salva a unos es el mismo mensaje que ofende a otros. ¿Cómo les parece? Y él no podía entender esto, el por qué personas se doblaban delante de Jesucristo y doblaban sus rodillas, pero por qué personas salían ofendidas con ganas de matar al predicador. Dile a tu hermano, porque eso es espiritual. Porque Satanás tiene el entendimiento entenebrecido. Porque Satanás ha desarrollado más la conciencia de la razón. No hay nada que lleve más al infierno que el razonamiento de las personas. Porque el razonamiento no les permite captar, no les permite la entrada a la verdad absoluta. Y solo la verdad de Dios es la verdad absoluta, su palabra. Y solo esa verdad de su palabra nos libera de toda mentira, nos libera de la forma como este sistema se mueve y nos enseña cómo conducirnos en este sistema y nos enseña cómo relacionarnos con las personas. Por ejemplo, el Señor le dijo a Jeremías, no te conviertas tú a ellos, sino por el contrario, que ellos se conviertan a ti. ¿Por qué? Porque Jeremías seguía la verdad del Dios que él creía y predicaba en ese tiempo. Jeremías tenía un mensaje de parte del Señor al cual él mismo se había rendido. Y el Señor le dijo, ellos deben venir a ti, no tú a ellos. Y es impresionante cómo la cantidad de gente que en este tiempo supuestamente conoce la palabra y se han vuelto al mundo.
se han vuelto a las tinieblas, se han vuelto a las fábulas, se han vuelto a las falsas creencias. Como nunca, este es un tiempo de apostasía. ¿Qué es apostasía? Hablar mal del camino del Señor, hablar mal de la Biblia, hablar mal de Jesucristo, hablar mal de Dios el Padre y renegar y negarlo. Hemos conocido esa cantidad de personas que han conocido la palabra y se volvieron atrás. Creo que fue Pedro o fue Pablo que dijo: se volvieron atrás del santo mandamiento. ¿Cuál es el santo mandamiento? Que adoramos al Señor sobre todas las cosas, porque solo Él es digno de adoración. El santo mandamiento es por excelencia rendirse al Señor en actitud de adoración. Y adoración es subordinación en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así que cuando una persona no puede ver esto, no puede entender esto, está cegada. Y lo único que puede arrancar esas tinieblas, la puede liberar de esas tinieblas, es que haya alguien que le predique la verdad y que esa persona abra su corazón a la verdad y comience a seguir la verdad. Y la misma palabra le va a guiar, que hay un ser que se llama Satanás, que se llama Lucifer, que hay personas que están convencidas de que ese es un ser bueno, de que ese es un ser que Dios es un dictador y que Dios es malo, y todo eso lo estamos viendo ya en las redes sociales. Y resulta que estos sacerdotes satánicos están prometiendo que Satanás les da riquezas, que les da salud, que les da no sé qué, y por allá me dio por escuchar un video y había como que un tipo postulado a una alcaldía y le dicen: ¿y cuál es su deseo? Para hacer pacto con este ser. Y él dijo: yo quiero todo el poder de la tierra. ¿Cómo les parece eso? ¿Y qué pasó? Y se doblegó y dobló sus rodillas y el sacerdote satánico hizo ahí sus cosas que debía hacer y el tipo hizo ese pacto. Así que esto es una abominación delante del Señor. Eso es una traición muy alta a nuestro Creador. Y permítame decirle, nuestro Creador es bueno. Es tan bueno que siendo enemigos nos mandó a buscar. Pastor, ¿cómo sabemos esto? Por la palabra. Así que le damos gracias al Señor que nos ha dado entendimiento del que es verdadero. Porque antes estábamos bajo una influencia que no entendíamos, aún inconscientemente. Los satanistas, los brujos, los hechiceros, los sacerdotes y papas que están, los emisarios de las tinieblas, ellos intencionalmente sirven al servicio de las tinieblas. Y quiero decirles que su labor es pescar almas para las tinieblas. Por ahí hay un tipo que dice abiertamente que su función, que por su padre Lucifer lo encomendó, ganar almas. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Y ni siquiera les envío eso porque yo creo que a veces no estamos preparados para escuchar algo como eso. Lo cierto del caso es que la palabra del Señor nos está guiando y nos está teniendo discernimiento como nunca antes. El satanismo es una religión prácticamente que se están pegando de la libertad de cultos en algunos países y están practicando esto abiertamente como si fuera una iglesia cristiana. Y están promoviendo cosas de tinieblas. Así que la palabra dice que el evangelio está cubierto entre los que se pierden, están cubiertos, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? La Biblia habla que el diablo, Satanás, es el Dios de este siglo, de este mundo. Ahora, él es una criatura. Y el Señor dijo: dieron adoración a las criaturas antes que al Creador. Dile a tu hermano: solo el Creador es digno de adoración. Así que cuando usted se postra, cuando usted se arrodilla, cuando usted encomienda su vida, usted le dice: Señor, te doy gracias que tú eres el Dios verdadero. Tú eres el Dios creador de Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres el Dios de mis primeros padres, Adán y Eva. Amado Señor, y reconozco que así como ellos cayeron y me llevaron a la caída, reconozco también la restauración tuya por medio de tu Hijo. Dile a tu hermano: su liberación. Amén. ¿Estás
completamente encaminando tu vida a liberación y estar reconociendo que no tienes ninguna influencia de las tinieblas. Y estar reconociendo que el evangelio en tu vida ya no está encubierto. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Jesús, el Salvador. El evangelio es Jesús, la esperanza verdadera de este mundo. Yo no sé cómo hay gente que tiene tan torcido el mensaje del evangelio. Por donde leamos las páginas de la Biblia, nos va a guiar a la persona de Jesús, nos va a guiar a rendirnos a la voluntad del Señor. Y yo no sé qué discernimiento tienen algunas personas, pero iglesias de sana doctrina donde predican la palabra, donde reconocen a Jesucristo como la cabeza, las ven como sectas. ¿Por qué? Por alguna pendejada. Nadie tiene una doctrina perfecta, pero lo que guarda una iglesia de desviarse es la misma palabra. La misma palabra la mantiene viviendo en libertad. La misma palabra la mantiene reconociendo cuando quiere venir opresión. Porque quien se duerme de la comunión espiritual con Dios, el diablo de pronto viene y oprime. Pero el diablo ya no tiene una influencia. Ya las personas creyentes en Jesucristo, verdaderas, no viven bajo el gobierno de las tinieblas. Más bien la Biblia dice a los creyentes, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque él viene y se acomoda. Y de a poquito él viene y puede oprimir, puede quitarle la salud, puede de pronto afectar el sueño de una persona, puede de pronto bloquear cosas, pero nosotros en la misma palabra se nos revela que vivimos bajo la autoridad del nombre de Jesús. Así que bajo esa autoridad, cuando nosotros conocemos la palabra, la misma palabra nos va a remitir a esa autoridad, y esa autoridad es la misma con la cual Jesús nos dio el derecho de usar su nombre, para que en el nombre de Jesús sanemos enfermos, para que en el nombre de Jesús echemos fuera demonios, para que en el nombre de Jesús le digamos al monte, quítate, para que en el nombre de Jesús podamos nosotros hacer cosas sobrenaturales, causar cosas sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús. Escuche esto, para que usted tenga la autoridad de usar el nombre de Jesús, debe estar bajo la autoridad de ese nombre. Cuando usted hace las cosas como usted quiere, perdóneme la expresión, lo que voy a decir, cuando usted vive y hace las cosas como se le da la gana, entonces ahí no se está sometiendo al nombre de Jesús. Cuando le llega alguna situación y usted comienza a ordenar en el nombre de Jesús que las cosas cambien, que los demonios huyan, que cualquier cosa pase, el diablo se le burla en la cara. Porque el diablo le va a decir, a Jesús conozco, la Biblia también la conozco, pero ¿usted quién es? ¿Cómo le parece? ¿Usted quién es? Y sabe, solo Satanás reconoce la autoridad de aquellos que usan el nombre de Jesús porque están rendidos al nombre de Jesús. Por eso dice la palabra que nuestro espíritu, que nuestra alma, que nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Es decir, bajo la autoridad del Señor, bajo la preservación del Señor. Cuando usted intencionalmente es un hacedor de la palabra, usted vive bajo la autoridad del nombre de Jesús. Y permítame decirle, en vez de usted tenerle miedo al diablo, el diablo le tiene miedo a usted. El diablo no va a estar donde usted está. No caben dos en el mismo espacio. A menos que nosotros seamos avisados por el Señor en un sueño, en alguna revelación, por la palabra. Cuando despertamos, reconocemos la voz del Espíritu Santo que nos dice atento, vele y ore, ojo con este plan y artimaña del diablo. Y usted comienza a orar. Yo no sé a cuántos el Señor los ha despertado en la noche, a cuántos el Señor les ha dado discernimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para hacerle la guerra al diablo. Nosotros derrumbamos las obras del diablo, nosotros neutralizamos las obras de las tinieblas. Una vez
se me apareció aquí un brujo y me miraba con un odio y como un sacerdote satánico y me decía: lo que pasa es que ustedes son el estorbo para que nuestro Dios se manifieste, ustedes son los que no dejan. ¿Cómo les parece eso? De la boca de una persona de tinieblas, ustedes son los que no permiten. Y resulta que la palabra dice eso, dice que este espíritu del anticristo no se manifiesta en plenitud porque hay alguien que lo detiene. ¿Quién es ese alguien? La iglesia, porque en la iglesia está el Espíritu Santo, en la iglesia está el representante de Jesucristo, el Espíritu Santo. No hay ningún representante pleno en la tierra completamente que haya sido puesto por Jesucristo, como ese centro religioso que se encuentra por allá en algún lado de este mundo. Yo creo que usted sabe dónde es. Amén. Pero quiero decirle que todo lo que tome la autoridad de Jesucristo plena es un usurpador. Solo la autoridad la tiene el Espíritu Santo y está en medio de la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera es la que ha aceptado la Biblia como la verdad de Dios. Es el que ha aceptado la Biblia como la revelación de Jesucristo, como el propósito de Jesucristo. Y son aquellos que hemos sido ¿qué? Apartados. ¿Apartados para qué? Para el evangelio de Dios, para las buenas noticias, para el reino de Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Así que el Dios de este mundo ha cegado las personas, y si están cegadas, están bajo esa influencia. Si están cegadas, están ciegas, no pueden ver. ¿Por qué creen ustedes que hay gente que mata multitudes de cristianos? En este momento hay gente que mata miles de cristianos. Pastor, ¿y por qué pasa eso? Porque están cegados, porque ellos no pueden ver quién es la persona de Cristo. De hecho, si Pablo no le hubieran abierto sus ojos a nivel espiritual, hubiera exterminado a los creyentes que estaban en ese lugar para donde él iba. Dice que vino una luz que lo cegó, lo rodeó y escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le pregunta Saulo: ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo le dice: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Levanta tus manos y dile: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Aleluya. ¿Quieres escuchar la respuesta del Señor? Yo quiero que tú seas un testigo mío. Yo quiero que tú me representes bien. Yo quiero que tú me reflejes para que otros sepan quién soy yo. Yo quiero que testifiques de mí. Yo quiero que vivas una vida correcta delante de mi presencia. ¿Escuchaste la respuesta del Señor? Pastor, estoy viendo únicamente un hombre de carne y hueso hablando. Claro. Pablo dijo: no recibieron las palabras como mías, sino como realmente son, las palabras de Dios. Pastor, que escuché las palabras de Dios. Cuando usted vea a una persona endemoniada, procure orar por ella y echar fuera ese demonio. Háblele el evangelio. Dígale: la solución que usted tiene para salir de esa opresión o de esa posesión demoníaca es que reciba la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo. Arrepiéntase y doble su rodilla delante de Jesucristo. Y en ese mismo momento recibe liberación. Pasa de tinieblas a luz. La gente a veces no entiende lo que puede ser una posesión demoníaca. Yo me acuerdo que hace muchos años se me vino un hombre, yo le di una palabra, y la palabra que yo le di era: deje toda inmundicia y sométase a la voluntad del Señor. Y de un momento a otro me miró como una persona desquiciada y sus ojos cambiaron. Sus ojos cambiaron
y yo vi que me miraba con un odio terrible. Y repentinamente se me tiró a pegarme. Cuando se me tiró, le dije: te paralizo en el nombre de Jesús. Cuando él hizo esto, a pegarme, cayó como congelado, como una estatua al piso. ¿Cómo les parece? Dile a tu hermano: esa es la autoridad que se encuentra en el nombre de Jesús. Y ese es el respaldo de los hijos de Dios, cuando usan el nombre de Jesús. Me han llegado personas con pactos satánicos, poseídas, con una voz horrible, con una voz que no es de ellos: te voy a destruir, por ejemplo, me dicen. Y hemos ministrado liberación. Una de las tantas veces que yo ministré a personas con problemas espirituales fuertes, poseídas por Satanás. Me trajeron una niña como de 15 o de 16 años. El papá medía como 1,90 y el papá tenía miedo. Era una niña que fácilmente, cuando manifestaba esa agresión, esa manifestación de demonios, eran 8 o 10 personas y no la podían contener a fuerza. Cuando me la trajeron aquí, estábamos como unas 4 personas ministrándole liberación. Y el papá lo que hizo fue alejarse. Y toda la familia, inmediatamente entendí el miedo que le tenían a esa persona endemoniada. Y me la sentaron ahí. ¿Y yo qué hice? Ahí estaba y le dije: Señor, dale entendimiento y dale lucidez para que ella pueda entender lo que yo necesito hablar de ti. Yo le dije a ella: mire, solo cuando se recibe el evangelio, solo cuando se decide creer en la verdad del Señor, usted puede experimentar un cambio y usted puede ser libre. Solo cuando usted entrega su vida genuinamente al Señor Jesús como el libertador. Y ella me escuchó y le dije: ahora haga conmigo esta oración. La llevé a recibir al Señor. La llevé primero a rendirse, porque la Biblia dice: para uno fuerte, otro más fuerte. Y una persona debe entender quién es el más fuerte. Dijo el escritor del Apocalipsis: digno eres, Señor, de recibir la honra, la gloria, el poder y la sabiduría. Dile a tu hermano: el más fuerte, el verdaderamente fuerte. Y escuche esto: la llevé y ella recibió al Señor. La llevé a someterse a la autoridad del Señor para que ella pudiera resistir toda obra del diablo. Y la llevé a renunciar conscientemente, intencionalmente, a toda obra del diablo. Y finalmente yo le dije a ella: solo que usted se dedique al Señor, lo busque, crezca en el Señor espiritualmente, esa liberación va a permanecer. Pero si usted toma al Señor en vano, el demonio sale, pero aquí a la vuelta la espera cuando usted salga. Si usted no hizo seriamente una decisión por Jesucristo. Y finalmente ese día oramos por ella y creemos que salió libre y salió diferente, ¿cierto? No la volvimos a ver. Yo no sé si siguió al Señor. Le hablé lo que debía hablarle. Y ese día creemos que quedó libre. ¿Qué pasó ahí? Mientras ella permanezca, se sujete, siga intencionalmente la voluntad del Señor, vive bajo el gobierno de Dios y permanece esa liberación. Pero a mí me llegan aquí con una persona endemoniada, hace únicamente una oración por educación, no se somete al Señor, adentro de su corazón lo que está haciendo, como se dice vulgarmente, le está haciendo pistola al mensaje que se le está predicando. Permítame decirle, el demonio huye por la autoridad que uno maneja y yo tengo, se va. Pero cuando esa persona sale, el diablo dice: ahora sí te encontré solita, ahora sí me las vas a pagar. ¿Cómo les parece?
Estuve ministrando una niña hace un tiempo y el papá dijo esto, que la niña estaba en el baño. De un momento a otro gritó aterrorizada. Y la puerta estaba con seguro, no podían entrar porque la niña estaba en ese baño. Y entonces el papá lo que hizo fue darle una patada al baño y abrió la puerta. Cuando habló con la niña le dijo, papá, es que de ese espejo salió un hombre con sombrero negro. Y parece que la estaba ahorcando. Y la niña estaba aruñada todo el cuerpo. Y entonces después, cuando nos llevaron a ministrar la niña, hablé con la niña. Y la niña me dijo, es que de noche me entraba un hombre y me tocaba, me entraba a la cama. Y el hombre me dijo, si tú cuentas esta experiencia que estás teniendo, yo te mato a ti y mato a tu familia. ¿Cómo les parece? El día que la niña le contó a los papás esa experiencia, fue el día que experimentó lo del baño. ¿Cómo les parece esa experiencia? Entonces, total, yo quiero decirles que el mundo espiritual es real, que con el mundo espiritual no se juega, que al Señor no debemos tomarlo en vano. ¿Por qué? Porque la misma palabra es la que nos muestra que hay un mundo espiritual, que el Dios de este mundo tiene cegado el entendimiento de la gente. ¿Para qué? Para que no le brille la luz de Jesucristo, para que la gente no entienda quién es Jesucristo. Porque si la gente entiende quién es Jesucristo y recibe a Jesucristo, en ese mismo momento Satanás pierde la influencia, pierde la autoridad sobre las personas y queda como un apartamento que tiene que ser desocupado. ¿Para qué? Para que venga otro y lo ocupe. Eso pasó con nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y podría comentarles muchos testimonios de gente que en el camino hemos encontrado de este tipo. Personas que gritan y revientan vidrios. En algún momento oré por un bebé como yo creo que no alcanzaba a tener los 2 años. Y le dije, Satanás, te vas de ese bebé. No, me pertenece. ¿Cómo les parece ese lenguaje? En un bebé de 2 años. Hace muchos años tuve esa experiencia. Pastor, ¿un bebé también puede ser influenciado por Satanás? Sí. Un bebé seguramente puede ser consagrado a cosas de hechicería, a cosas de brujería. Un bebé puede ser presentado al príncipe de las tinieblas. En ese momento toma lugar en la vida de ese bebé. Y ese bebé en el camino es posible que tenga experiencias raras, sueños, visiones, cosas, voces le comienzan a hablar. Y de pronto comienza a hablar cosas y se cumplen. Y es porque Satanás comienza a encaminar ese bebé y va creciendo con un espíritu de adivinación. Y comienza a ser dado a las cosas de adivinación, de brujería. Por eso es trascendente reconocer en la palabra. En la palabra del Satanás no se le va a presentar a usted y le va a decir, mira, aquí estoy, con cachitos y con cola. Él es un ser muy trascendente en el mundo espiritual, tan trascendente que tiene a este mundo trastornado. Y Dios, pastor, ¿y qué pasó? ¿Y es que Dios no tiene todo el poder? Sí, pero Dios no pasa por alto cuando Él delega autoridad. Dile a tu hermano, Dios le delegó autoridad a Adán. Y a Adán se la entregó a Satanás. Y la única manera de que ese poder quede destronado es que el evangelio, el reino verdadero, sea reconocido en la tierra. El día que todos los seres humanos al tiempo doblen sus rodillas delante de Jesucristo, ese ser despreciable tiene que huir y tiene que irse. Pero como algunos reconocen la verdad del Señor, entonces en ese momento quedan libres. Pero Satanás tiene un poder legal mientras exista pecado en la tierra.
mientras exista la maldad en la tierra, en el ser humano. ¿Y qué pasó? Que nosotros le hacemos la guerra a ese ser. Por eso la Biblia enseña que cuando Dios venga, cuando el Señor venga por segunda vez, va a venir en justicia, va a venir como Rey de Reyes a juzgar a vivos y a muertos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos fue ofrecido. Y mucha gente prefirió vivir lejos de Dios, bajo el reino de las tinieblas. Aparte de que vivieron una vida de pecado, siguieron al maligno. Vivieron bajo la autoridad y la influencia del maligno. ¿Y qué va a pasar? Que el Señor va a apartar a los de la derecha y a los de la izquierda. Los de la derecha son los nacidos de nuevo, son los bendecidos. Vengan benditos de mi Padre, son los perdonados, somos los hijos de Dios. Y los malditos fueron los que vivieron bajo maldición, los que vivieron bajo tinieblas intencionalmente y rechazaron la verdad de Dios y permanecieron con ese inquilino adentro, dirigiendo su vida, bajo esa influencia de tinieblas. Entonces dice la palabra, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es cegar? Enceguecer. La única manera que este velo puede ser quitado, esta ceguera se puede quitar, es que usted vaya con el evangelio de Jesucristo. Pastor, que lo rechazó, búsquese a otro, multiplíquelo. Si no lo aceptó otro. Si lo rechazó, otro lo acogió. Pero el Señor quiere que seamos ¿qué? Testigos. Somos emisarios de luz. Somos emisarios de la verdad. Somos los representantes en la tierra de Jesucristo. Porque el representante de representantes está en nosotros, el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros podemos traer verdadera libertad. La perspectiva bíblica es que Satanás existe, que es un ser maligno, que se rebeló en el cielo, que engañó a la tercera parte de los ángeles y fueron lanzados, y que están haciendo sus fechorías. Les voy a invitar para que vayamos a Hechos capítulo 19. Versículos 18. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. Mira lo que dice la palabra. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense qué nos está diciendo la palabra. La palabra nos está diciendo, bueno, si no funciona eso, no nos dejemos distraer, amén. Si funciona bien, si no funciona, miramos después qué hacemos. Aleluya. Padre, gracias por tu presencia. Sigue obrando poderosamente. Síguete manifestando. Padre, en este lugar, en el nombre todopoderoso de Jesús. Aleluya. Aquí estamos, en tu presencia. Aleluya. Amén. Bueno, todo esto nos sirve como enseñanza para que la próxima le bajemos el volumen a eso, lo dejamos en neutro. Amén. No se preocupen, no se sientan mal, siempre hay una primera o segunda vez para que nos pase y para que ojalá la próxima vez no nos pase. Y si a este pastor hoy o mañana le pasa, también lo perdonan, por favor. Amén. Porque nadie somos exentos de eso. La idea es mejorar en el temor al Señor, en la reverencia al culto. Amén. Yo siempre voy a procurar mantener un orden en el culto. Y eso es trascendente. Por favor, colabórenme como iglesia en ese orden.
Y cuando las cosas no estén funcionando, me lo hacen saber y con eso me ayudan para que tengamos orden en todo lo que es el culto. Amén. Así que damos gracias al Señor. Hoy le pasó a usted, mañana me pasará a mí. La idea es que no nos pase lo menos, o mejor dicho, lo menos posible. Aleluya. Entonces fíjense en esto, y muchos de los que habían venido confesando y dando cuenta de sus hechos, asimismo muchos de los que habían practicado la magia o la brujería o la hechicería o el satanismo, muchos de los que habían practicado esto trajeron ¿qué? Los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué pasó con los libros? Los quemaron. Dile a tu hermano, eso se llama liberación. Ellos se despojaron de las tinieblas. Ellos dieron fruto. Los hechiceros que reciben la verdad de la palabra quedan inscritos en el libro de la vida. Los hechiceros que nunca quisieron saber nada de la verdad, no quisieron abordar la verdad, se metieron en contra de la iglesia de Jesucristo, serán quemados en el lago de fuego y azufre, condenados eternamente por los siglos de los siglos de los siglos, en las prisiones de oscuridad más profundas, donde los mayores castigos eternos será para esta gente. ¿Por qué? Porque ellos intencionalmente ayudaron a desviar la humanidad, ayudaron con sus hechizos y con sus cosas ¿a qué? A confundir, ayudaron para que la gente no le resplandeciera la verdad del evangelio y fueron piedra de tropiezo. Pero aquí los estamos viendo a los que se convirtieron. La pregunta es, ¿por qué se convirtieron? Dile a tu hermano, porque escucharon una predicación como esta. Escucharon la autoridad del nombre de Jesús. Este fue el resultado a la predicación del apóstol Pablo. Ellos se convirtieron. Y fíjese que, y después dice, así crecía y prevalecía. No solamente que crecía y prevalecía. ¿Qué prevalecía? La palabra del Señor. Sobre todos estos poderes de las tinieblas. Sobre todos estos magos, astrólogos, adivinos y hechiceros. Ellos reconocieron que el poder de Dios era el poder verdadero, era el poder absoluto. Que verdaderamente ellos debían rendirse a ese poder. Simón el mago, el tipo dice que desde el más grande hasta el más pequeño, a todos les captaba la atención. Por eso la oración de una iglesia debe ser: Señor, capta la atención por medio de la enseñanza y la predicación en hombres, mujeres y niños. Capta la atención por la palabra, porque eso es una gracia que se desata, eso es una unción sobrenatural que solo puede venir de Dios para captar la atención. ¿Cuál es la mayor atención que debe poner una iglesia? La palabra. Una iglesia debe venir dispuesta completamente a poner atención a la palabra. Cuando usted se duerme, usted piensa de esta manera: o pasó mala noche o los demonios lo están haciendo dormir, para que a usted no crezca a la estatura de Jesucristo. Los demonios estorban todos los planes de Dios, estorban que usted reciba la palabra a plenitud, estorban que seamos llenos del Espíritu Santo a plenitud, estorban que recibamos la gloria de Dios a plenitud. Por eso muchas veces mi oración, y muchos de ustedes me han escuchado: Señor, gracias por tu presencia. Renuncio a toda obra de la carne, renuncio a todo espíritu del diablo, renuncio a todo espíritu del mundo, renuncio a todo aquello que es un obstáculo a tu voluntad en mi vida personal, y reconozco que Jesús es el Señor. Dile a tu hermano: algo espiritual grande tiene que pasar, porque te estás sometiendo a Dios y resistiendo al diablo, resistiendo a la carne que va en contra del espíritu. Hay un espíritu que está en el mundo que lo está resistiendo también. Algo tiene que pasar. Liberación. A los que están allá afuera, en lo general, están poseídos, algunos cuando llegan al extremo,
Y una persona poseída es una persona que en lo general ha estado intencionalmente involucrada con satanismo, con brujería, con hechicería, con santería y con todo tipo de agüeros. Que con el chocolate que le leen, con todo tipo de creencias que le presentan. El asunto aquí es que ellos reconocieron la autoridad que se encuentra en el nombre del Señor. Yo les invito para que vayamos al versículo 11 del mismo capítulo. Fíjense que está diciendo el capítulo 11 del mismo capítulo. Dice la escritura, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por quién? Por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Qué salían? Espíritus malos. O sea que cuando una persona coloca atención a la palabra y tiene algún tipo de espíritu malo, se tiene que ir, porque usted recibe liberación. Fíjate qué más está diciendo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían ¿qué? Espíritus malos. O sea que había una manifestación de estas personas que tenían espíritus malos. Era muy visible. ¿Usted ha reconocido ese tipo de personas que tienen este tipo de espíritus malos? Que inclinan personas a la maldad. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo me escondía en las puertas, detrás de las puertas, y repentinamente pasaba una persona y de pronto yo metía un grito y la persona brincaba. Y cuando yo fui creciendo, bueno, dicen que todavía, cuando yo fui creciendo, a mí las personas me fueron diciendo que había gente que se moría, caía en el piso estirada. Y yo creo que eso también es espiritual. ¿Sí ve? Por ejemplo, coger una persona, cuando yo estaba en la escuela, escuchen esto, habían de pronto niñas que iban caminando y repentinamente, ¡pum!, sentían una punzada en una pierna o en un glúteo. Y resulta que los niños en ese tiempo cogían y se escondían y apuntaban con una manguerita y soplaban. Y era que hacían algo que les llamaba un cepelín con una hoja de papel y le ponían un alfiler en la punta. ¿Y sabe a quién apuntaban? A una niña. Y repentinamente le clavaban eso y se escondían. Dile a tu hermano, esos son demonios que incitan a los niños a hacer maldad. Y parece un juego inocente. Y le puedo contar muchas de las cosas que yo veía y le puedo testificar muchas cosas de maldad que parecían buenas. Coger, por ejemplo, un niño y amarrarlo a un poste en un día de cumpleaños y coger una cubeta de huevos y comenzar a tirársela. Y eso era una diversión. Yo no sé cuántos de ustedes vieron eso. A mí eso me chocaba terriblemente. Vi niños que cogían una persona de autoridad, a un profesor, cuando el profesor daba la espalda, le tiraban algo fuerte para darle en la espalda y escondían la mano. ¿Quién fue? Nadie. ¿Qué opinan ustedes de eso? Esos son demonios que incitan personas. Y de a poquito un ser humano va profundizando en la maldad. Y los espíritus inmundos van llevando a las personas a una vida de maldad. Cuando yo tenía por ahí unos 10 años, me mostraron la primera imagen de pornografía. Y me la mostró un adulto. ¿Cómo les parece? Tantas cosas en esta vida. Y mire esto. Dice que habían espíritus que malos sobre las personas y ellos diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Esceva judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois? O sea, ¿quiénes son ustedes? Fíjense algo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Sí ve? Echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo en esta hora, y declaro en esta hora que huyen. Cuando yo hago ese tipo de oración, algo espiritualmente grande pasa. Si los hay, se van. ¿Por qué? Porque yo le he dicho: Señor, me pongo bajo tu autoridad, me pongo bajo tu cobertura, y reconozco que solo en el nombre de Jesús está mi vida, te pertenece, y me rindo en mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mente, voluntad y emociones, y reconozco tu verdad por la palabra. ¿Qué estoy haciendo con eso? Dile a tu hermano: bajo autoridad. Me estoy poniendo bajo la autoridad del Señor. Y claro, cuando llega una persona endemoniada, entonces, ¿por qué algunos demonios se ríen de algunos y por qué otros demonios gritan como aterrorizados y se van? Porque Satanás sabe quién tiene autoridad y quién lo puede echar y quién puede deshacer sus obras. ¿Por qué creen ustedes que a mí Dios me ha mostrado tanta cosa de brujos, hechiceros? Una vez vi una confabulación de brujos y hechiceros en contra de esta iglesia, y yo vi que nos rodeaban, y yo vi lo que hablaban, y ellos decían: no hemos podido con esa iglesia, ni podrán, y si nos están viendo, caen en el nombre de Jesús. Ni han podido ni podrán. Y yo veía que habían agotado todas las cosas que ellos saben hacer, pero no hemos podido. Y vi como si vinieran otro tipo de personas que ellos reconocen de mayor calibre espiritual, de tinieblas, y nos rodeaban. Y yo hice esta oración: Padre, todo ejército de tinieblas, todo emisario del diablo por el norte, el sur, el oriente, el occidente, a lo largo, a lo ancho, a lo redondo de este lugar, de nuestra vida personal, familiar, ministerial, de esta iglesia, cae en el nombre de Jesús. Y yo creo que todos cayeron como uno solo. Hubieran sido 20, hubieran sido 100, hubieran sido 10 millones. Las obras del diablo se rompen. Pero todo tiene su origen en la palabra. Toda esa liberación tiene su origen en reconocer la autoridad de la palabra. Y nosotros tenemos ese gran entendimiento para deshacer obras del diablo. Y fíjese algo: y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Porque porque fue notorio que esta gente que no estaba bajo la autoridad del Señor, el diablo les hizo daño. Experimentaron un daño grave. Y el diablo les dijo: ustedes no tienen ninguna autoridad. Creo que una vez algún predicador se había ido el día anterior con una prostituta. Escuché yo eso, y se compró una cajetilla de cigarrillos y se la metió aquí. Y creo que como que al día siguiente le tocó predicar, y se le paró una persona endemoniada y le dijo: espíritu inmundo, te vas fuera. Y el espíritu inmundo le dijo: si yo lo vi a usted cuando estaba con la prostituta. Es más, ahí tiene el paquete de cigarrillos en ese vestido que tiene puesto, ahí los tiene. ¿Cómo les parece?
El diablo sabía. El diablo sabe quién tiene autoridad. Y más vale que la persona que va a ejercer autoridad sobre los demonios sea una persona verdaderamente con arrepentimiento, verdaderamente subordinada y que viva verdaderamente la vida cristiana bajo la autoridad de Jesucristo. El acusador de los hermanos siempre te va a traer es la vida pasada. La Biblia dice: no traigáis a memoria las cosas viejas. La vida vieja ya fue. Lo que pasó ayer ya es viejo. Aún lo que yo hubiera hecho ayer, hoy, Señor, te doy gracias que tu sangre me limpia de todo pecado. Te doy gracias que tú me concedes arrepentimiento, me concedes el cambio. ¿Qué está pasando con eso? Algo espiritualmente sucede cuando reconocemos nuestros pecados, cuando avanzamos, cuando no pecamos deliberadamente ni fácilmente, cuando perdonamos. Algo pasa en el mundo espiritual, algo grande pasa. Pastor, y esto, la perspectiva bíblica de la liberación, ahí la pueden ver, los resultados. Pablo era el predicador, Pablo tenía oyentes, y Pablo, por medio de su predicación, lo que él hablaba prevaleció en los corazones, y así prevalecía la palabra ¿de quién? Del Señor. Y los espíritus malos se iban. La gente renunciaba a las tinieblas. Y es como decir hoy que yo le predico a un grupo de satanistas o de brujos que se conviertan a Jesucristo y den fruto de eso, y ellos vienen y les decimos: vamos a hacer una hoguera de todas esas Biblias satánicas, de todos esos libros de metafísica, de todos esos libros de brujería, de hechicería. Póstrese ya mismo delante de Jesucristo y renuncie a todo eso. Y queme todo eso en donde ha aprendido todas esas artes mágicas. Y la gente quema eso. Dile a tu hermano: liberación en la gente que recibe la palabra. Gente pasada de las tinieblas a la luz. Y en el cielo hay mucha gente, ex brujos, ex magos, ex hechiceros, ex satanistas, y fueron emisarios de luz. Creo que yo escuché una vez un testimonio de que el pastor Enrique Gómez de la iglesia Bethesda, la iglesia del Millón, era un brujo que lo contrataban para tumbar aviones a través de hechicería. ¿Cómo les parece lo que pueden hacer los brujos? Hasta tumbar aviones por matar una persona a punta de brujería. Estuve escuchando el testimonio de Vilma de Sousa, una mujer que un día de estos hizo una reflexión y ella dijo: solo nací para la maldad, solo nací para hacer maldad, para que me contraten para matar gente a punta de brujería. Y la contrataban actores, empresarios, gente de todo tipo, para matar gente a punta de brujería, hasta que tuvo un encuentro con Jesús y se convirtió. Hoy es una predicadora, escúchela ahí en YouTube, testimonio de Vilma de Sousa, una de las mayores brujas del Brasil. Se convirtió y hoy predica el evangelio de Jesucristo. Hoy comenta sus experiencias. Ella dice: yo nunca tuve una visión del diablo o de ángeles de las tinieblas, una visión únicamente. Ella decía: no, a mí el diablo se me presentaba y tenía contacto personal con él de tú a tú. Eso no era que ella tenía una visión. Eso se le presentaba como yo tener a mi esposa aquí al frente. Y tuvo la experiencia de la conversión, y hoy es una mujer que testifica que Jesucristo es el Señor, es la verdad. Amén. Entonces, total, el diablo conoce
quién tiene y quién no tiene autoridad. Y la autoridad, el reino de Dios comienza cuando yo reconozco la palabra de Dios como la verdad y como la autoridad de Dios. Y de ahí en adelante edifico mi vida. Y se me descubre Jesucristo, se me descubre Dios el Padre, se me descubre el propósito de Dios. Y sobre todo se me descubre el por qué tenemos la Biblia. Dile a tu hermano: por amor. Porque la Biblia es el testimonio de Dios en la tierra. Y la iglesia corre con ese testimonio para deshacer obras del diablo por medio de lo que conocemos del Señor. Amado Señor, gracias. Esta palabra ha sido predicada. Señor, hemos predicado la perspectiva bíblica de la liberación. Y creo que voy a hacer otras 2 enseñanzas de esto. Y te pido que tú abras los ojos espirituales de esta iglesia en una mayor medida. Que esta iglesia tenga mayor entendimiento, Señor, de la palabra. Y que esta sea una iglesia, Señor, completamente que vivamos rendidos a tu autoridad. Reconocemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Tú eres todo, amado Señor, la fuente de todo lo que somos. Y aquí estamos. Amado Jesús, te reconocemos como la cabeza de la iglesia. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva, Señor amado, esa pasión por ti en nuestros corazones. Renueva ese amor profundo que nos hace correr en obediencia, Señor, en adoración, en subordinación a tu voluntad. Y aquí estamos. Haz de esta iglesia una iglesia que gana almas. Una iglesia, Señor, que ora por almas. Una iglesia de comunión contigo. Una iglesia, Señor amado, que reconoce, Señor de gloria, que en ti está la verdad absoluta y que solo tú mereces la honra, la gloria, la victoria, que solo tú mereces nuestra adoración. Y que, Señor, por medio de la palabra entendemos lo que tú has dispuesto que entendamos de ti. Y aquí estamos. Y mientras estamos ante ti, Señor, gracias por tu presencia. E intencionalmente, todo accionar del diablo en nuestro entorno se rompe. Padre, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en todo nuestro ser, rompemos todo plan y artimaña y estrategia del diablo. Y proclamamos, Señor, que hay poder y hay autoridad. En el nombre de Jesús, aquí estamos, delante de ti, y te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad de recibir tu palabra, de rendir